Aquí estamos. Muy bien, bueno, ya volvemos ahí. Es muy notorio lo que está pasando, ya vamos a volver, no solo aquí en Recoleta, pasaron muchas cosas que muestran que la cuarentena ya no se aguanta más. Nosotros lo venimos diciendo hace varios días, pero claro, esto ocurre en medio de un crecimiento notorio de casos. Justo en el peor momento la gente está desafiando la cuarentena. Un gran dilema que a mí me da la sensación de que básicamente revela que algo se hizo mal. Algo se hizo mal. Pero queríamos arrancar con una pregunta. Ahí la ven. Cristina, ladrona de la nación. Un tema muy interesante que de alguna manera planteó la propia Cristina Kirchner hoy cuando anunció una demanda civil contra la empresa Google. Básicamente, ¿por qué? Porque hacia mayo de este año, esto se lo contaron a Cristina, si vos ponías Cristina Kirchner en el buscador de Google, te salía una placa que decía Cristina Kirchner, ladrona de la nación, fue presidenta de los argentinos de tal fecha a tal fecha, pero directamente decían que era ladrona, que era una delincuente. Esto estaba sacado de Wikipedia, bueno, tiene toda una explicación y hay un debate jurídico detrás de eso muy interesante. Algún día lo hablamos ya con Ale Maglietti sobre la responsabilidad de los buscadores, sobre el contenido, etcétera, etcétera. Cristina entiende que hay una difamación y los demanda. Y esto supone por lo menos dos aristas. La primera es la preocupación de Cristina por, que esto le pasa mucho a los políticos, por cómo será recordada la historia. ¿Cuál va a ser su huella histórica? Cristina está pensando en eso. Cristina no quiere que la recuerden como ladrona de la nación. Querrá que la recuerden como revolucionaria, como una presidenta que hizo esto o aquello, pero no quiere que la recuerden como ladrona de la nación. Primer dato. Ahora, ¿se la puede llamar ladrona a Cristina? Más allá de la opinión que pueda tener cada uno, ¿se la puede llamar ladrona a Cristina Kirchner? Bueno, hay que decir que legalmente no. Legalmente no se la puede llamar ladrona. ¿Por qué? Porque no ha sido condenada. Y como no ha sido condenada, ustedes ya saben, todas las personas, hasta que la justicia lo pruebe, se considera que son inocentes. Claro, acá entonces el foco se corre de Google y se va a la justicia. Y uno dice, bueno, acá el problema no es de Internet, sino que de los jueces. Que tienen, y después, si hay tiempo, lo vamos a repasar, tienen 5 causas camino a juicio oral, o en juicio oral. Y sin embargo, después de tantos años, ni una sentencia en contra. Nunca llegaron a decir si era culpable o inocente. Nunca. Tenemos las causas ahí, ¿no? A ver, mirá la cantidad de causas que tienen. Uf. Mirá, el memorándum con Irán, Otesur y los sauces, que es una maniobra de, todo indica, lavado de dinero, la causa de los cuadernos, obra pública, ruta del dinero acá, bueno, causas y causas, pila de causas. Pero claro, nunca la condenaron. Entonces legalmente no se le podría decir ladrona. Está procesada de dirigir una banda de ladrones. Varias veces, está multiprocesada como jefa de una banda de ladrones, pero nunca la condenaron. Eso, en esta demanda civil contra Google, obviamente le juega a favor a Cristina. Tal vez logre que Google nunca más la nombre como ladrona de la nación. Ahora, eso es solo un pedazo de la verdad. Ustedes saben que la justicia, obviamente que tiene un rol institucional muy importante, que es el de dar certeza sobre acontecimientos históricos, por ejemplo, como serían estos casos. Si la justicia dice, pasó esto y hay una verdad comprobable, bueno, eso deja una huella profunda, importante, se da por probado. Ahora, ¿qué pasa cuando la justicia no prueba las cosas? Cuando la justicia nunca, supongamos que nunca la condenan a Cristina, que avanza la embestida del kirchnerismo sobre tribunales, que los jueces de los tribunales orales se asustan y nunca logran encender el Zoom. Los juicios se hacen eternos y finalmente prescriben todos. Cambian, logran ampliar la corte y la corte anula las causas.
Imaginemos ese escenario, que nunca es condenada Cristina, que pasan los años y nunca se la condena. ¿Eso significa, pregunto, que Cristina no es una ladrona? ¿Eso significa que Cristina es inocente? En términos históricos, ¿eso borra todo lo que pasó? ¿Borra la historia? ¿Borra el pasado? Bueno, obviamente que no. Obviamente que no. ¿Y por qué? Porque la justicia no es la única vara para medir las conductas humanas. Es una vara, es la vara formal, la vara que los estados encuentran para hacer esto, pero no es la única vara. Hay otra vara para medir las conductas humanas, sobre todo para los personajes públicos, que tiene que ver con la opinión de la gente, con la opinión de ustedes, con la nuestra, con la opinión pública, con la mirada de los otros, como decía Sartre, ¿se acuerdan? El infierno son los otros. Y ahí empiezan a jugar otras cosas, que es todo lo que hemos visto estos años. El enriquecimiento de Cristina. Cristina, una mujer que se crió en una familia de clase media baja, su papá era colectivero, su mamá era empleada pública, y que de pronto se hizo multimillonaria. Hay ahí algunas valuaciones de su fortuna que dicen que llegó a cosechar 55 millones de dólares. Por supuesto que ella dirá que no es así, que es mucho menos. Pero todos vimos los hoteles, todos vimos los departamentos de Puerto Madero, las casas que tiene en el sur. Y todos hemos visto, además, cómo se han enriquecido los funcionarios de ella, los ministros, los secretarios de Estado, los secretarios privados. No solo el que acaba de ser asesinado en el sur, que tenía un montón de propiedades, sino otro que tenía islas y departamentos en Miami, bueno, los campos de Lázaro Báez, digo, todo eso lo hemos visto. Y hemos visto la causa de los cuadernos, y hemos visto tantas cosas, que eso forma parte de otra vara, que tiene que ver, que es la vara moral. Y ahí no importa lo que digan los jueces. Y ahí no importa lo que diga Google, o lo que diga Wikipedia, o lo que diga nadie. Tampoco importa lo que digamos los periodistas, por supuesto. Ahí lo que importa es lo que la opinión pública decide. Y esa es la verdadera escritura de la historia. Y contra esa escritura de la historia, Cristina no puede hacer nada. Bienvenidos aquí a La Otra Vuelta. Vamos a seguir con esto. Vamos a hablar con Jessica, vamos a hablar con Ale Maglietti, está Zanotto con un montón de información. Vamos a hablar más tarde con Guillermo Salatino, periodista, ustedes lo conocen mucho, uno de los grandes periodistas deportivos que nos va a hablar sobre el tenis, pero también le vamos a preguntar sobre su condición de jubilado. Bueno, va a ser muy interesante hablar con él. Pero me quiero ir, ya me voy a ir con Jero. ¿Por qué? No, con Nacho nos vamos a ir al 11. Al 11. ¿Por qué? Porque estamos viendo cada vez más, cada día más, rebeliones frente a la cuarentena. Día 140 es hoy. Día 140.